Vamos a dar inicio en esta mañana y quiero invitarlo para que abra conmigo su Biblia en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, vamos a estar leyendo en el capítulo 6, los versos 37 y 38. San Lucas, capítulo 6, versos 37 y 38. Dice la palabra del Señor: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Yo no sé quién acuñó, quién inventó la frase que dice que en boca cerrada no entran moscas. A veces la gente dice, es que eso está en la Biblia, eso lo dice la Biblia. Y no es una frase bíblica, pero la gente dice, a menudo dicen, ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Y no, la Biblia no dice esas cosas. No, a Dios rogando y con el mazo dando, también dice la gente. Y la Biblia tampoco dice eso. Entonces, hay una frase muy hermosa que no es bíblica, que dice que en boca cerrada no entran moscas. Por eso hago la aclaración desde ahora, para que después no se la vayan a endosar a la Biblia y vayan a andar diciendo, no, yo sé que ustedes son personas que estudian la palabra de Dios y que no van a cometer ese error, pero es interesante cómo la gente utiliza frases de la sabiduría popular, o lo que nosotros llamamos los famosos proverbios populares, porque son proverbios, son frases que encierran sabiduría, y los usan para decir que están en la Biblia, pero esa no está en la Biblia. Esa frase dice que en boca cerrada no entran moscas, y lo cierto del caso que algunos la usamos conscientemente y a veces también la usamos sin tener conciencia o una noción clara acerca de lo que significa esa frase. ¿Qué significa cuando decimos que en boca cerrada no entran moscas? ¿Qué significa eso? Bueno, podemos decir que eso significa que es mejor a veces quedarse callado para no equivocarse, o que es mejor pensar antes de hablar. Yo pienso que en esas dos cosas podemos resumir esa frase. Normalmente somos muy rápidos para hablar, sobre todo cuando se nos altera un poco el ánimo, y a todos nos pasa, que de pronto estamos bien y alguien nos dice algo y como decimos los ticos, nos hierve la sangre, se nos calienta la sangre, e inmediatamente dejamos salir un montón de cosas que no deberíamos de haber dejado salir. Hablamos cosas que no deberíamos de hablar. Y esto es muy común en los seres humanos. Por eso, cuando hablamos y compartimos con la gente, no venimos aquí a ponernos una capa de santidad, porque en realidad todos estamos exentos a cometer errores. Y como seres humanos que somos, pues el primero que comete errores tiene que ser el que está al frente para reconocer esa capacidad negativa que tenemos los seres humanos de equivocarnos y de cometer errores. Sin embargo, es mejor a veces callar, es mejor callar para no equivocarse, es mejor pensar antes de hablar, y esto es algo que definitivamente no tiene ningún tipo de cuestionamiento, porque nosotros como seres humanos siempre entendemos que esta situación nos sucede y nos aborda en cualquier momento. Así que todo esto que acabamos de decir puede funcionar antes de que vayamos a decir algo que no teníamos que decir, o algo de lo cual nos vamos a arrepentir irremediablemente. Y después vamos a andar ahí con ese gran cargo de conciencia, con ese dolor de pensar, puña, no hubiera cometido ese gran error. Antes de actuar, antes de emitir una opinión, tenemos que detenernos y reflexionar, pensar. Como decimos, meter la cabeza en un balde de agua fría para que se nos baje esa efervescencia, ese calor, y decir las cosas con mucho cuidado. Reflexionar, sobre todo, hermanos, las consecuencias del impacto que van a tener o que tendrán las palabras que vamos a decir. Yo le garantizo que si la mayoría de nosotros pensáramos
qué impacto van a tener esas palabras con las cuales vamos a abordar a una persona o vamos a tratar de explicarle a una persona. A veces cuestiones muy sencillas, muy simples, como simplemente dar una opinión. ¿Qué cosas pueden producir? Y en eso, si nos ponemos a pensar qué van a producir, yo creo que no haríamos tanto disparate ni tanta locura. Se ha dicho por ahí que una lengua puede causar un incendio, y ustedes lo han oído, y es cierto. Una lengua mal dirigida puede causar un incendio, puede hacer cosas impensables, cosas increíbles. Y eso sucede cuando quien habla no tiene control seguro sobre sus palabras, no tiene ningún tipo de cuidado a la hora de hablar, ni sobre sus actos también. Y recordemos una vez más las palabras de Jesús, cuando Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas también, capítulo 6, verso 45, algo que todos repetimos a veces. Y esta sí es una frase bíblica, ¿verdad? Cuando decimos, no, es que de la abundancia, oiga lo que dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y se lo aplicamos a la gente, ¿verdad? Y es muy fácil aplicárselo a los demás. Oye, ¿eso que dijo? Sí, eso es lo que él es, lo que él tiene dentro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esas son palabras del Señor Jesús, pero luego el Señor Jesús continúa con el tema, y es que somos muy expertos en tomar pedacitos, recortes de la palabra de Dios y mostrárselos a la gente o aplicárselos a las personas, y no los aplicamos a nuestra vida, o no leemos el texto completo. Y por eso es que ahí andan muchas falsas doctrinas y hay mucha gente repitiendo cosas que no están en la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dice en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, verso 19, algo muy importante. Y esto es también un punto de reflexión, de meditación que deberíamos de tener todos los hijos de Dios. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen todas esas cosas? Salen de dentro de nosotros, salen del corazón, dice la palabra del Señor. ¿Qué nos demuestra esto? Esto nos demuestra algo muy importante, y es que la boca no habla por sí sola. Cuando en nuestra boca salen palabras, esas palabras no nacieron en nuestra boca. Esas palabras ya estaban meditadas, estaban pensadas, estaban diseñadas para salir, para que en un momento determinado dieran a luz. Por eso es que cuando la gente dice, es que ese es un bocón. Bueno, sí, hay gente que es muy bocona, y a veces nosotros mismos somos muy bocones porque decimos lo que no tenemos que decir. Pero bueno, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que eso que está aflorando a nuestra boca ya lo llevábamos adentro, es algo que es parte de nuestro ser. Por eso es que nos evidenciamos cuando hablamos, nos evidenciamos con las palabras que pronunciamos. La boca, como les decía, no habla por sí sola. ¿Por qué? Porque la boca es simplemente un órgano, es una puerta, es una ventana, o como decimos popularmente en Costa Rica, es una gaveta. Dice, abrió la gaveta y le salieron un montón de cosas, ¿verdad? Y se refiere a cuando abrimos la boca para decir tonterías. Es simplemente un acceso con el cual nosotros abordamos o dejamos salir lo que está dentro de nosotros. Se deja salir todo lo que llevamos, todo lo que hemos guardado ahí adentro. Y al hablar mal, hermanos, lo hacemos porque simple y sencillamente nuestro corazón, como dice la palabra, recuerde esto, en la Biblia la palabra corazón es sinónimo de mente y es sinónimo de alma también. O sea, estamos hablando de esa parte con sentimientos, con pensamientos, con emociones, con sensaciones. Por eso es que habla del corazón. La gente dice, me dolió el corazón. Bueno, de alguna manera los científicos han tratado de estudiar a través de los años este fenómeno. Y es un fenómeno interesante porque sí, es cierto. A uno cuando se ha demostrado que cuando usted tiene una situación que le molestó, que le afectó, usted tiene un dolor en el corazón, o sea, usted ya a partir de ese momento no va a ser igual. ¿Por qué? Porque de alguna manera sus sentimientos se vieron afectados. Por eso es que la palabra de Dios habla de corazón. Y cuando nosotros hablamos mal, lo hacemos
porque simple y sencillamente nuestro corazón, nuestra mente o nuestra alma están contaminados. Contaminados, y todo aquello que sale por nuestra boca es producto de nuestras maquinaciones cochambrosas. ¿Sabe qué significa la palabra cochambrosa? No, yo pensaba que esa palabra no existía. Tiene una mente cochambrosa, y sí existe. La palabra cochambrosa significa lleno de podredumbre, lleno de suciedad. Y nuestra mente a veces es cochambrosa, está llena de podredumbre, está llena de suciedad. Esa suciedad con la cual queremos muchas veces incluso opacar a los hermanos, opacar a las demás personas. O sea, dejando salir, como decía un amigo, toda la caballería. Le mandó fuera toda la caballería, o sea, le mandó todo el ejército de palabras sucias y de palabras hirientes, podridas. Eso es lo que sucede cuando nuestro corazón, nuestra mente está marcada, está cargada por esas situaciones. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 19, la palabra nos dice, o el apóstol Santiago nos dice lo siguiente, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, ¿quién? Todo hombre, sea pronto para oír. Número 1, escuchar con atención. Número 2, tardo para hablar. Y número 3, tardo para airarse o enojarse. Entonces, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la simple receta? Pues es una receta muy sencilla. Dice que toda persona, todo ser humano debe ser muy cuidadoso y muy atento para escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Lo segundo es tener cuidado a la hora de hablar, no soltar lo primero que se nos ocurra. Por eso es que dice que tenemos que ser tardos para hablar. Y finalmente, tardo para airarse. Airarse es enojarse. Dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra, no produce efectos la justicia de Dios. Y sabemos, hermanos, que en el mundo natural, en el mundo que conocemos, la gente se esfuerza, hay personas que se esfuerzan por aprender cosas como, por ejemplo, hablar bien en lo que respecta a las palabras. Hay gente que se esfuerza por aprender a hablar bien. ¿Cómo hago yo para hablar bien? Cuando nosotros en nuestra profesión sabemos que tenemos que ir un día a alguna audiencia o algún debate, tenemos algún juicio, los que somos abogados, entonces tenemos que ir a hablar y tenemos que practicar lo que vamos a decir. Eugenio me contaba los tips que él utilizaba, ¿verdad? Que él practicaba en su casa la forma con la cual iba a argumentar su defensa, y que incluso hablaba frente al espejo, ¿verdad, Eugenio? Porque necesitamos practicar cómo llevar una buena oratoria, un buen mensaje, tener una buena dicción a la hora de pronunciar las palabras, no comernos las palabras ni hablar en carrera. O sea, muchas cosas importantes. Y hay gente que se esfuerza por hacer esto, por tener un buen léxico, por cultivar su vocabulario, no decir palabras maldichas, ni palabras, como decimos nosotros en Costa Rica, palabras polas o maiceras, que son propias a veces de un léxico descuidado y una falta de cuidado a la hora de hablar. No es que sea malo, ¿verdad? Porque hay una idiosincrasia en Costa Rica de la población a la cual yo respeto mucho, que es la población campesina, donde la gente tiene su forma particular de hablar. O sea, no es que eso sea malo. Simple y sencillamente, pues, es que hay gente que se preocupa por erradicar de su vocabulario todas esas cosas. ¿Cómo utilizar el verbo de manera convincente? Si estoy, volviendo a la profesión, si estoy ante un debate, ante un juez, ¿cómo convenzo al juez que mi argumento, que mi tesis es la correcta y no la de la otra parte? Y para eso se estudia, para eso hay incluso cursos donde vamos a aprender oratoria, etcétera, etcétera. Pero, interesante, yo no sé si ustedes lo han visto, yo nunca he podido encontrar o ver algún tipo de instituto o algún tipo de academia que enseñe a la gente a no hablar. ¿Han visto ustedes algún rótulo que diga, se enseña a la gente a no hablar?
¿Verdad que no? En ninguna parte. Eso no existe. ¿Y por qué no existe? Porque a la gente lo que le interesa es hablar, no dejar de hablar. O sea, nosotros deberíamos de meternos en una academia donde se nos enseñe a hablar lo justo y lo necesario. Lo justo y lo necesario, apenas lo que tenemos que hablar. Y eso es lo que nos dice precisamente Santiago, que dice que ante todas las situaciones, no es algo que vamos a hacer de vez en cuando, no, ante todas las situaciones tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, en primer lugar, tenemos que oír, o sea, escuchar. En segundo lugar, lentamente pensar en lo que vamos a hablar. Y al final dice tardo para airarse. Ahora, la Biblia no deja cerrada la posibilidad de que usted y yo nos enojemos. ¿Por qué? Porque definitivamente todos nos enojamos en algún momento. Lo que pasa es que hay personas que somos, me incluyo ahí, como una olla de presión, ¿verdad? ¿Saben cómo es una olla de presión? Cuando calienta le sale vapor por todo lado. Muchos de nosotros somos así. Y entonces aquí es donde este consejo importante tiene que venir a surtir efecto en nuestra vida. Así que yo no he visto todavía una academia donde nos digan, le voy a enseñar a no hablar. Apenas cuando meditaba sobre este tema que hoy el Señor me ha puesto en el corazón para venir a compartir, vino a mi mente la cita de Filipenses 4:8. La Filipenses 4:8, si gusta lo busca ahí en su Biblia. Filipenses 4:8 nos dice algo muy hermoso. El apóstol Pablo nos enseña lo siguiente. Nos dice que los cristianos tenemos una dirección hacia la cual debemos pensar. ¿Hacia qué dirección debemos pensar? Bueno, dice el apóstol Pablo a los filipenses, pensemos en todo aquello que sea verdadero. Número 1. Número 2, todo aquello que sea justo. Número 3, todo aquello que sea puro. Número 4, todo aquello que sea amable. Número 5, todo aquello que sea honorable. Y número 6, digno de virtud. Si usted toma estas palabras, se va a encontrar que son atributos del ser humano, que de acuerdo con la escala de valores que hemos aprendido, son atributos de bondad o atributos de buen comportamiento, a través del cual nos podemos guiar. Entonces, si usted dice, ¿de dónde puedo yo tomar acciones para decir cosas con verdad, con justicia, con pureza, con amabilidad, con honorabilidad y con virtud? ¿De dónde voy a tomar yo un manual que me pueda servir para poder hablar de esa manera? ¿De cuál manual lo vamos a tomar? Este es el único manual, hermanos, donde usted puede encontrar precisamente esa forma de dirigirse o de comportarse. Obviamente que la palabra de Dios no se equivoca. Ya han pasado muchos siglos desde que se escribieron los primeros libros de la Biblia y todavía siguen teniendo vigencia, todavía siguen siendo tan importantes desde el primer libro hasta el último libro que se escribió, que se cree que fue el libro de Apocalipsis y las cartas de Juan. Todos ellos son tan importantes en la vida de los seres humanos y en ninguno de ellos usted va a encontrar una equivocación o un error. Aunque los detractores anden buscando inconsistencias o incoherencias entre un texto y otro, en realidad la Biblia nunca ha pasado de moda, ni nunca pasará de moda y nunca dejará de ser el libro que más se imprime y que más se publica. Por eso es que a través de la palabra de Dios podemos encontrar una lista casi que interminable de cosas en las cuales podemos pensar. Porque esta forma a través de la cual el apóstol Pablo aborda a los filipenses es más que todo un resumen de lo que la palabra de Dios nos enseña desde el inicio hasta el final, que podamos leer y podamos encontrar. Por eso es que aquí se nos dice, y es algo tan importante que nos debe llevar a la reflexión, nuestra mente debe entrenarse. Tenemos que entrenar la mente. ¿Para qué tenemos que entrenar la mente? Para producir pensamientos acordes con la voluntad de Dios.
Recordemos que cuando decimos un poco de tonterías o un poco de palabras, ya esas palabras fueron pensadas. No crean ustedes, porque la gente dice a veces, es que ni piensa lo que dice. Mentira, todo eso está dentro de su corazón. Todo eso sale de manera muy rápida, ¿verdad? Porque hay personas que son como una ametralladora para decir 4 estupideces. Y precisamente por eso es. ¿Por qué? Porque no tenemos la mente entrenada para producir pensamientos acordes a la voluntad de Dios. ¿Cuándo un pensamiento es acorde a la voluntad de Dios? Cuando está dirigido, cuando está regido por la palabra de Dios. En este pasaje que leímos, en los versos 36 y 37 del capítulo 6 de Lucas, nos encontramos a Jesús, como en todas las enseñanzas que nos dan o que nos transcriben los evangelistas, dando una lección muy importante sobre lo que nosotros conocemos como la regla de oro. Ustedes saben qué es la regla de oro. ¿Qué nos dice la regla de oro? ¿Qué dice la regla de oro? Vamos a ver. No, ese es el mandamiento más importante. La regla de oro dice que no le hagamos a las demás personas lo que no queremos que ellos nos hagan a nosotros. Esa es la regla de oro. O sea, no le haga a los demás lo que no quiera que le hagan a usted. Así es. Veo muchas risas ahí. Se sorprendieron, ¿verdad? Fueron rápidos para hablar y tardos para pensar. Ok, en otras palabras, ¿qué nos dice la regla de oro? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es nuestra expectativa con respecto a la cosecha que vamos a obtener de la siembra que estamos realizando? Usted sabe que todos los días nosotros sembramos. Todos los días nosotros sembramos. La gente dice, no, eso se queda para los agricultores. Eso se queda para los que tienen un terreno y siembran maíz, y siembran frijoles, y siembran en este país donde hay una prevalencia de gente que vive de la agricultura. No, ¿cuál es la cosecha? ¿Cuál es nuestra expectativa de cosecha con respecto a la siembra que estamos haciendo? Usted siembra todos los días. Todos, absolutamente todos los días sembramos. Recordemos que la ley de la siembra y la cosecha tiene una implicación o un significado muy amplio, muy amplio en toda nuestra vida, tanto en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. Tiene implicaciones materiales y tiene implicaciones espirituales. ¿Qué es sembrar? ¿Qué es sembrar? Sembrar es depositar una semilla y esperar a que esa semilla crezca, ¿cierto? Emiliano, que le gusta sembrar maíz, ahí está diciendo que sí. Sembramos, depositamos. Por cierto que este año no hemos comido elotes, ¿verdad? Estamos esperando. ¿Cómo que no? Claro que sí, todavía hay tiempo. Los elotes que siembra Emiliano, que son muy buenos. Los sembramos unas semillitas de maíz y cosechamos unas mazorcas grandotas de maíz que después comemos con... ¿Qué es lo que le echamos, Ana Elena? Le echamos mantequilla, queso, chile, mayonesa. Es delicioso, ya me agarró hambre otra vez. Qué difícil, ¿verdad? Recordar la comida y no tener hambre. Bueno, recordemos entonces que la ley de la siembra y la cosecha tienen una implicación en nuestra vida, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Y con respecto a las personas, con respecto a los seres humanos, si nosotros producimos, y pónganle atención a esto, si usted y yo producimos actos injustos y dañinos contra los demás, en algún momento nos va a llegar la vuelta. En algún momento nos va a llegar la vuelta. O sea, cuando usted menosprecia a alguien, cuando usted maltrata a alguien, cuando usted le pasa por encima a alguien haciendo un negocio, que eso es muy común, y no me digan que los cristianos no lo hacen porque son los que más lo hacen. ¿Cómo se llevan o nos llevamos, como decimos los ticos, entre las patas a los demás cuando hacemos negocios? Resulta que llegará un día en el cual alguien nos hará lo mismo, o quizá peor, algo más fuerte todavía. La regla de oro, hermanos, entonces tiene mucha relación con este tema que venimos a compartir el día de hoy. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionada con nuestras acciones y con lo que podemos esperar como pago de lo que hacemos. Todos esperamos un pago de lo que hacemos, ¿verdad que sí?
Si vamos a nuestra vida, si observamos nuestra vida diaria, vamos a entender que los seres humanos siempre estamos esperando un resultado, ¿o no? Esa es la vida es esperar siempre resultados, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, levantarse en la mañana, comerse el desayuno, ir a trabajar, llegar en la tarde cansado, comerse la cena y acostarse a dormir sin tener algo que esperar para el día siguiente no tiene ningún sentido. Sino entonces, ¿para qué vivimos? Es cierto. En la vida secular, en la vida normal y en la vida espiritual todos tenemos un significado, todos tenemos un sentido. ¿Cuál es el sentido que le damos a nuestra vida como seres espirituales que somos? Esperamos algún día reunirnos con el Señor y para eso caminamos todos los días en la presencia de Dios, para eso trabajamos todos los días buscando la presencia del Señor. Ese es el producto que vamos a cosechar, y por eso es que les digo que nuestra vida siempre está en función de la cosecha. Hay una cosecha constante que vamos a estar recogiendo. Por eso es que si observamos con cuidado cómo somos cada uno, vamos a entender que siempre los seres humanos estamos esperando un resultado, o un pago, o una compensación por lo que hacemos. Siempre lo vamos a esperar. Y esto es porque vamos a entenderlo de acuerdo a nuestras raíces religiosas. Somos un país, por lo menos en Costa Rica, y bueno, casi todos los países de Latinoamérica, tenemos raíces religiosas muy fuertes. En la religión se nos enseñó que tenemos que portarnos bien para que el Señor nos mire con agrado, ¿cierto? Así, eso se nos enseñó desde el principio. Tenemos que portarnos bien porque si no el Señor nos ve con malos ojos. O sea, ¿cómo soy yo bueno? Portándome bien. Eso fue lo que nos enseñaron. Ese fue el modelo de comportamiento con el cual yo puedo agradar al Señor. Por eso esto viene de un sentimiento religioso. ¿Para qué hago actos de penitencia? ¿O para qué debemos hacer actos de penitencia? Se nos enseñó, no es lo correcto, ¿verdad? Se nos enseñó en la religión para que Dios se agradara de nosotros y para que Dios nos perdonara nuestros pecados. Claro, ya después vinimos a Cristo y en Cristo entendemos que no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque con Cristo estamos completos. Cristo hizo el sacrificio completo y lo único que yo tengo que hacer es aceptar a Jesucristo como mi Señor y suficiente Salvador, y no tengo que hacer absolutamente nada más que seguirlo a Él, que creerle a Él, que respetarlo a Él, que amarlo a Él. Eso es todo lo que tengo que hacer, pero nada de lo que yo haga sirve para nada, porque el pago por mis pecados, el pago por mi deuda, ya Jesucristo la hizo en la cruz del Calvario. Entonces, en ese mismo sentido, hermanos, si nosotros trabajamos, si tenemos un trabajo remunerado, vamos a esperar que se nos pague un salario, o los honorarios, o la bonificación por todo el esfuerzo que acabamos de realizar o que vamos a realizar, porque a veces hacemos un trabajo esperando que más adelante se nos paguen los honorarios. Nosotros los profesionales dicen, sí, está bien, perfecto. Eso es tener una expectativa de pago, pero esto nos impulsa a andar por la vida esperando siempre algo, esperando un pago, esperando una retribución. Pero el Señor es muy jugado, muy maravilloso. El Señor es omnipotente, omnisciente, el Dios todopoderoso como nosotros lo conocemos, y Él nos conoce a la perfección. Él sabe cómo somos y no descuida ningún detalle en nuestra existencia. El Señor nos va llevando cada día, paso a paso, por nuestra corta vida. La vida aquí en la tierra es muy corta y eso tenemos que entenderlo. ¿Cuánto espera vivir usted? La pregunta de siempre. Hay gente que dice, no, yo no quiero vivir muchos años. Yo no quiero vivir muchos años. Y tal vez es porque está muy joven, pero espere lo que sea viejo para que vea. Conforme nos vamos haciendo viejos ya no nos queremos morir, ¿verdad que no? Conforme nos vamos haciendo viejos y nos comienzan a salir canas, y bueno, ya cuando tenemos todo el pelo lleno de canas y se nos llena la barba de canas y el bigote de canas y decimos, uy, no, ya todavía me queda un poquito, todavía estoy joven, todavía me quedan unos días, ¿verdad? ¿Cuánto esperamos vivir? ¿Cuánto vamos a vivir? Bueno, no va a ser eterno, en algún momento tenemos que partir. Por eso es que el Señor nos conoce y nos va llevando a través de esa corta existencia, esperando
esperando, oiga bien, porque hay algo muy importante y es que Dios a usted no lo obliga. Dios a usted no lo obliga ni la obliga. Dios espera que usted se vuelva a Él, que usted utilice la sabiduría, los sabios consejos que vamos a encontrar en su palabra escrita, en la Biblia, en la palabra de Dios. Y entre una de esas tantas cosas que nos deja escritas y que nos deja dichos a través de Jesús, es que no hagamos con los demás lo que no queremos que los demás hagan con nosotros. Así de sencillo, esa es la famosa regla de oro. ¿A quién le gustaría ser tratado, por ejemplo, con desprecio? ¿A quién le gustaría ser tratado con odio o con indiferencia? Volcar la tortilla, esto es una frase popular, esa tampoco está en la Biblia. Se nos vuelca la tortilla, ¿verdad? En algún momento la tortilla se nos vuelca. Es una frase utilizada por la sabiduría popular también para enseñarnos que tarde o temprano la vuelta no llega. Como decíamos, vamos a recibir doble, a veces triple, de lo que nosotros sembramos. Cuando sembramos mal. Cuando sembramos bien, ni se diga. Son cosas maravillosas las que uno recoge. Y se los digo con conocimiento de causa. Yo sé que ustedes también tienen conocimiento de causa. Siembren bien y verán qué reconfortante es recibir esa siembra. Pero Jesús nos dice en el verso 37 algo que tenemos que poner mucha atención. Nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Aquí nos está haciendo una continuación de lo que es la famosa regla de oro, pero ya nos viene a dar ejemplos más puntuales. Es la misma regla de oro, pero con ejemplos puntuales. Lo primero que nos dice es que el que juzga a los demás va a ser juzgado. ¿Ve qué interesante? ¿Cuántas veces juzgamos a las personas? ¿Cuántas veces nos detenemos? Ay, es que vea eso. Ve esa persona. Eso que está pasando seguramente es producto del pecado que ha cometido, producto de lo malo que ha sido, producto de lo mal amansado, como decimos también, que es esa persona. Bueno, pero resulta que el que juzga a los demás, dice la palabra de Dios, que va a ser juzgado. Y doblemente. Vea qué interesante, porque en primer lugar va a ser juzgado por la gente, por supuesto, porque nada, como les decía, nada de lo que nosotros hagamos se va a quedar sin pago. La gente no perdona cuando nosotros nos deslizamos o cuando nosotros cometemos errores. Los seres humanos somos expertos para dejarnos sin pellejo unos a otros, para bajarnos el pellejo unos a otros y dejarnos totalmente expuestos. Porque usted ve una persona que es muy dada a andar hablando de los demás, cuando le toca la vuelta la dejan peor. Y esto precisamente es que cuando juzgamos a los demás vamos a ser juzgados doblemente por nuestros errores, por nuestros deslices. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué va a pasar en el día grande? ¿Saben cuál es el día grande? El día que lleguemos a la presencia de Dios. Ese es el hermoso día grande. La palabra de Dios lo dice como el día grande y temible de Jehová. Temible para algunos, para otros será un día de gloria, de gozo, de eterna dicha, de eterno regocijo. En el día grande el Señor nos dejó dicho algo importante. ¿Qué nos dijo Jesús? Que por nuestras palabras íbamos a ser justificados en primer lugar, o todo lo contrario, o vamos a ser condenados. O sea, justificados o condenados según corresponda. Así que mucho cuidado cuando juzgamos a los demás, porque en un momento determinado podemos ser juzgados o vamos a ser juzgados. Y número 2 dice que el que no condena no será condenado. O sea, considerar esto muy importante, porque condenar es dar un juicio de valor, un juicio de valor negativo sobre una persona o sobre las acciones que una persona tiene. Y usted y yo no fuimos enviados a este mundo a juzgar a nadie, ni a emitir juicios de valor contra nadie. La Biblia nos enseña que tenemos que dejar que cada uno viva su vida y que el Señor se encargue, como Él mismo lo prometió. El Señor dice: mía la venganza, yo pagaré. Él le va a dar a cada uno lo que le corresponda. Y número 3, esto es muy importante y es uno de los talones de Aquiles de los seres humanos.
uno de los puntos flacos, de los puntos débiles, dice que el que perdona será perdonado. Y aquí me llama la atención porque cuando leemos la palabra de Dios hay un pasaje muy interesante cuando Pedro se le acerca a Jesús y le hace una pregunta muy profunda. Le dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y pensando que era un hombre seguramente como muy espiritual, le dice: hasta 7 veces, Señor. Y se vuelve Jesús. Yo me imagino la risilla que se echó Jesús así, se quedó viéndolo y le dice: no, mi hermanito, no, papito, no 7 veces, hasta 70 veces 7. Y esto no es que ese sea un número con el cual se termine. Vea que está utilizando aquí, Jesús está utilizando la numerología con la cual se escribe la Biblia, donde encontramos el número 7, que es el número perfecto de Dios. Bueno, esto es otro tema que algún día podemos compartir, pero le está diciendo 70 veces 7, o sea, prácticamente lo que le está plantando Jesús es un infinito. Infinito, como dicen en matemática, n veces, una cantidad indeterminada de veces. ¿Cómo podemos entonces esperar perdón de Dios si nuestro corazón está enfermo? Porque ha perdido la capacidad para perdonar. Y nos vamos delante de la presencia del Señor y decimos: Señor, perdóname, Señor, yo sé que me equivoqué, yo sé que hice esto, yo sé que hice lo otro. Y tenemos una raíz de amargura contra un hermano. O contra alguien que no sea, simple y sencillamente es un conocido. Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos prójimos y tenemos hermanos. Digamos, contra un prójimo. ¿Cómo voy a esperar yo que el Señor me perdone si yo no tengo esa capacidad, si mi corazón está endurecido? La palabra de Dios nos enseña que el Señor es capaz de cambiarnos ese corazón endurecido, que para la Biblia es un corazón de piedra. El Señor dice: yo les cambiaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne, o sea, un corazón sensible. Pero eso solamente lo vamos a lograr si vamos delante de la presencia de Jesús y si le entregamos nuestra vida a Jesús. No existe otra forma. El verso 38 nos enseña algo muy práctico y se convierte en una hermosa promesa para los que quieran ser obedientes. Dice el verso 38: dad y se os dará. Medida buena, apretada. Imagínese usted que usted está recibiendo su premio. Nada más imagínese. Usted tiene los brazos abiertos y está recibiendo su premio. Imagínese lo que quiere imaginarse. Yo sé que todo el mundo se imagina un montón de billetes, ¿verdad? Entonces dice: medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Le dieron una bolsa llena de premios. Y dice el Señor: porque con la misma medida con que miden, los van a volver a medir. Entonces, ¿qué tengo que dar yo? ¿Cuánto tengo que dar yo? Si yo quiero recibir medida rebosante, apretada, medida llena, ¿cómo tengo que dar yo para poder recibir eso si estamos hablando precisamente de lo que la Biblia nos enseña como la siembra y la cosecha? ¿Cómo tengo que dar? Abundantemente y a manos llenas, dice el Señor. Y esta es la otra parte, lo más bonito de lo que significa ser un buen sembrador en el reino de Dios. Porque el Señor nos dice que si pasamos la prueba haciendo con los demás lo que nos agrada a nosotros, ellos, o sea, los demás, van a hacer con nosotros lo mismo y vamos a recibir a manos llenas. Y el Señor también no va a escatimar para darnos cosas maravillosas, porque yo sé que Él está siempre dispuesto a sorprendernos con bendiciones que no esperábamos. ¿Cuántas veces ha recibido usted algo del Señor, una bendición que no esperaba? Amén, amén, amén. A menudo recibimos cosas, y si usted está en buena sintonía con el Espíritu, dice: Señor, pero esto yo no me lo merezco. No me lo merezco, pero me lo estás dando a mí. A mí, ¿cuántas veces nos hemos sorprendido y hemos caído de rodillas dándole gracias a Dios por una situación de esas? Muchas veces nos ha pasado y ni siquiera hemos sido agradecidos. Pero el Señor a menudo nos sorprende dándonos cosas que ni siquiera esperábamos y que lo mejor de todo es que no nos la merecíamos. ¿Por qué? Porque no nos merecemos nada en realidad. Todo lo que Él nos da por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y lo más bello de todo esto es que esta promesa nos esperará después de esto una vida de abundancia, pero no aquí en la tierra, en la eternidad. No sé qué es
cómo visualizamos esa eternidad. Pero esa eternidad es una vida de abundancia en la cual nunca nos vamos a acabar. Y como siempre lo he dicho, como siempre lo he repetido, estamos aquí muy ligados por el paso del tiempo, contando el tiempo en minutos, en segundos, en minutos, en horas, en días, en meses, en años, en siglos, etcétera, etcétera. Pero usted sabe una cosa, cuando lleguemos a la eternidad nada de eso va a existir. Y tal vez de pronto nos dicen eso y se nos vuela la cabeza porque no podemos entenderlo. No podemos entenderlo. Ahora que hablamos acerca de cómo nuestro cuerpo va envejeciendo y nos parece mentira. Decir, bueno, cuando yo empecé a predicar hace ya casi 20 años, sí, por ahí anda, no, sí, más de 20 años, 2002, de ahí en adelante, estamos hablando de que yo tenía casi todo el pelo blanco, todo el pelo negro, y ahora todo mi pelo es blanco, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado el tiempo, verdad? ¿Cómo hemos cambiado? Y ahora más bien casi no tengo pelo. Tengo que peinármelo así, jalármelo de un lado para el otro para que se vea que tengo volumen, cuando en realidad está rarito, está rarito. Y entonces, hermanos, nos vamos haciendo viejos y nos vamos deteriorando. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque si usted lo ve desde el punto de vista de la eternidad, cada día estamos más cerca de la presencia de Dios. Esto es maravilloso. Dale un aplauso al Señor. Por eso, hermanos, es importante que desterremos de nuestra vida esos malos hábitos que nos impulsan constantemente a actuar con egoísmo. Ya casi termino. Los he kilometriado mucho hoy, ¿verdad? Los veo así que están como ya empezando a cansarse, no los quiero cansar. Resulta que uno de los salmos más hermosos, más grandiosos que escribe el rey David, para mi concepto, es el Salmo 15. Y quiero leérselos para que ustedes lo vayan meditando, porque su entendimiento nos permite también reconocer la importancia de ser buenos sembradores en el reino de Dios. Repito, en este verso 15 debemos o podemos reconocer la importancia de ser buenos sembradores en el reino de Dios. Dice el Salmo 15: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Y aquí nos trasladamos a un plano espiritual. ¿Quién puede habitar en su santuario? ¿Quién puede habitar en esa eternidad con el Señor? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿Qué preguntas más importantes? Porque usted diría, como veníamos meditando anteriormente, ¿me lo merezco o no me lo merezco? El famoso me lo merezco que andamos diciéndonos por ahí. Hoy es domingo. Hoy hay que ir a comerse un helado porque me lo merezco. Decía mi hija cuando íbamos a San José, me decía, papi, hoy es día de gordillos, vamos a comer pollo frito. Porque a ella le gustaba mucho el pollo frito de Primar. En Primar venden un pollo muy, muy, muy rico. Entonces decía, papi, hoy es día de gordillos, vamos a comer pollo frito. Hoy tenemos licencia para comer. Y ahí se nos fue la dieta, ¿verdad, Jencita? Ahí se nos acabó todo. ¿Ah? Hoy es día de trucha. Oiga, qué rico. Eugenio invita. Excelente. Entonces, el salmista se hace esta pregunta. Dice, ¿quién podrá habitar en esa eternidad? ¿Quién podrá habitar en el santuario de Dios? ¿Y quién podrá vivir en ese monte santo? Imagínense ustedes, ¿quién puede vivir en la presencia de Dios? Pero inmediatamente viene la respuesta. Dice el verso 2, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua. El gran problema siempre nosotros va a estar en nuestra lengua, cuando soltamos la lengua, cuando dejamos que la lengua, cuando no nos amarramos la lengua, o sea, cuando tenemos la boca desajustada. Ustedes saben, han visto cuando un aparato eléctrico está desajustado, que de pronto comienza a hacer vibraciones y a moverse muy feo. Eso es una boca, la boca desajustada comienza a hacer feo y a hablar feo y a decir cosas feas. Nuestra boca tiene que estar muy ajustada siempre, en sintonía con el Señor. Por eso dice que no le hace mal al prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Ya lo dije, una lengua bien afilada puede producir un incendio que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Dice el verso 4, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor,
que cumple lo prometido. Importante, hacerse acompañar siempre de gente que esté en la misma sintonía de nosotros, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. A veces hacemos alianzas que a Dios no le agradan, y aquí también vamos a tener resultados negativos. Esto es un gran tema también que debemos de abordar un día pronto. Número 5, que presta dinero sin ánimos de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. Hay gente que vive por el dinero, que se desvive por el dinero y que todo es el dinero. Y entonces es tanta la gana, el ansia de tener dinero que no les importa hacer cosas indebidas con las demás personas. Pero entonces, saquemos por exclusión, ¿quién podrá estar en el monte del Señor? ¿Quién podrá estar en la presencia del Señor? Nadie califica para eso. La única manera de que nosotros califiquemos para esto es estando en la presencia de Jesucristo las 24 horas del día. Es entregarle nuestra vida a Jesucristo y vivir con Jesucristo siempre. Dice finalmente, el que así actúa no caerá jamás. Y podemos caer, cristianos viejos de muchos años, ¿podemos caer? Sí, podemos caer, claro que sí. En cualquier momento nos podemos desviar, nos podemos deslizar y podemos cometer errores. Y esto implica que vamos a tener, si no tenemos tiempo para volvernos al Señor, vamos a estar en problemas. Pero si tenemos tiempo para volvernos al Señor, a veces nos cuesta mucho, porque cuando uno ha cometido errores por descuido, errores por omisión, le va a costar volverse al Señor. Si queremos recibir entonces, hermanos, con medida abundante de parte de Dios y de las personas, debemos empezar a desterrar de nosotros esos hábitos de comportamiento que todos tenemos, que nos impiden a actuar de manera correcta y que nos impulsan a hablar de las personas cosas que no tenemos que hablar. Todo hombre sea tardo para hablar. No tenemos que hablar de manera alocada, de manera apresurada. Caminemos cuidadosos, con la boca bien ajustada, para que no se salgan esos malos pensamientos que permitimos florecer en nuestro corazón. Que no se salgan. Tengamos la boca ajustada para que en un momento determinado no se nos desvíe el foco de atención y produzcamos cosas indeseables, cosas que no queríamos y de las cuales nos vamos a arrepentir para el resto de nuestros días. Así que en esta mañana yo quiero bendecir sus vidas, yo quiero bendecir sus familias, quiero bendecir su trabajo, quiero bendecir la obra de sus manos y desearle que esta semana que empezamos hoy sea una semana llena de dicha, de bendición y de mucha paz, y sobre todo apegada y llena de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, les guarde, irreprensibles para la venida de Cristo. Recordando esto, iglesia, Cristo viene pronto.